Hoy vamos a estar incursionando en el Antiguo Testamento. Quiero decirles que en la época de nuestro Señor Jesucristo, el Nuevo Testamento aún no se había escrito. Lo que se tenía era el libro de la ley, el libro de los profetas y el libro de los salmos. Era lo que el pueblo leía, y con esa lectura, con esa enseñanza, ellos eran edificados. El apóstol Pablo decía que todo lo que se escribió en el Antiguo Testamento, allá en el libro de Corintios, capítulo 10, nos decía, fue escrito para nuestra enseñanza, para nuestra edificación. De más está decirle que el apóstol Pablo también, escribiéndole a Timoteo, dijo que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para redarguir, para corregir, para instruir. Pero cuando Pablo escribió y dijo eso, no teníamos el Nuevo Testamento. Se refería al Antiguo Testamento. Como queriendo decir, no podemos desechar el Antiguo Testamento, sino que tomarle en cuenta para edificación de nuestras vidas. Y en esta oportunidad vamos a incursionar en un pasaje que el Señor ponía a mi mente en esta semana, y yo confío que sea usado para la edificación y para el crecimiento de su fe en esta mañana. Bueno, antes de eso, quiero decirle que el tema o el título que el Señor nos ha dado no deja de motivarnos, y ojalá que no vaya a crear confusión con otros que hablan acerca de cómo usted ser bendecido. Digo yo, con los de pare de sufrir. No, hermanos, sino lo que queremos ver en esta mañana, en la lectura de la palabra del Señor, principios que traen bendición a la vida del creyente. Principios que traen la bendición de Dios o el cuidado de Dios, que al leerlo y ver cómo otras vidas han respondido al Señor, logramos ver principios, diríamos, hermanos, principios que son vigentes. ¿Por qué? Porque Dios es el mismo. Dios no ha cambiado. Es el mismo de antes, lo mismo que hoy. Así que vamos a estar viendo un pasaje, hermanos, aquí, por favor, en el libro de Segunda de Reyes. Ya lo iba a llevar a Crónicas, pero es Reyes, y después vamos a pasar a Crónicas. Segunda de Reyes, si fueran tan amables, hermanos, en acompañarnos, capítulo 18. Estaremos viendo la vida del rey Ezequías. Cuando vemos al rey Ezequías, aprendemos varias cosas de cómo Dios trató con él. Por ejemplo, hermanos, vamos a ver de una vida que tomó una determinación por el Señor, y por haber hecho aquello, Dios se dispuso a bendecirlo. Permítame que yo no llego todavía. Segunda de Reyes, capítulo 18, versículo 3 en adelante. Quizás tomemos desde el versículo 1 en adelante. En el tercer año de Oseas, hijo de Elá, rey de Israel, comenzó a reinar Ezequías, hijo de Acaz, rey de Judá. Cuando comenzó a reinar era de 25 años y reinó en Jerusalén 29 años. El nombre de su madre fue Abí, hija de Zacarías. Hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. Él quitó los lugares altos, quebró las imágenes y cortó los símbolos de acera, e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces le quemaban incienso los hijos de Israel, y la llamó Nehustán. En Jehová Dios de Israel puso su esperanza. Ni después ni antes de él hubo otro como él entre todos los reyes de Judá.
porque siguió a Jehová y no se apartó de él, sino que guardó los mandamientos que Jehová prescribió a Moisés. Y Jehová estaba con él, y a donde quiera que salía, prosperaba. Él se rebeló contra el rey de Asiria y no le sirvió. Hirió también a los filisteos hasta Gaza y sus fronteras, desde las torres de las atalayas hasta la ciudad fortificada. Vamos a quedarnos hasta allí porque hay muchas más cosas que se nos habla acerca del rey Ezequías, pero quise tomar solamente este corto texto para que nosotros tomáramos en consideración y de ello pudiéramos sustraer enseñanzas para que sean aplicadas a nosotros. Pero antes de eso, hermanos, quisiera invitarles si pudiéramos orar y pedir la bendición de Dios en esta mañana. Delante de ti estamos, Señor, y delante de tu bendita palabra. Como siempre te agradecemos por darnos la oportunidad de servirte a través de la ofrenda de adoración y de alabanza. Gracias, Señor, porque es un privilegio que solamente se lo has dado a tus hijos, a tu pueblo, a tus ángeles. Pero ahora nos disponemos a oír tu santa palabra. Nos disponemos a que tú nos enseñes, Señor, cómo es vivir delante de ti, cómo ser bendecido por ti. Te pedimos que nos des apertura de corazón, nobleza, para que seamos bendecidos y edificados. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amados hermanos, en este texto que estamos viendo del Antiguo Testamento, una de las cosas que nosotros captamos del Antiguo Testamento, como bien decía el apóstol Pablo, estas, dijo Pablo, se escribieron para nuestra enseñanza. Hay cosas del Antiguo Testamento que no podemos practicar, empezando porque no somos judíos, ¿verdad? Por ejemplo, habían aspectos de los sacrificios ceremoniales que se hacían en el Antiguo Testamento, leyes, hermanos, que eran propios para el pueblo de Israel, que no las podemos aplicar. Para empezar, hermanos, no las podemos aplicar, como dije hace un instante, porque no somos judíos. Y número dos, porque, hermanos, Cristo ha aparecido y el Señor nos ha mostrado cómo es que todo aquello tuvo cumplimiento en Él, para que ahora nosotros andemos en un camino diferente, que se conoce no como el camino de la ley, sino que se conoce como el camino de la gracia. Sin embargo, alguien diría, ¿es acaso por eso que el Antiguo Testamento no podemos tener alguna enseñanza? No, por lo contrario. El Antiguo Testamento nos presenta la ley como un espejo y nos hace ver, el desafío que nosotros tenemos, pero nos hace también ser agradecidos por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué podemos tomar del Antiguo Testamento? Principios en los cuales también, hermanos, nosotros vemos que Dios también sigue actuando. Nosotros debiéramos de considerar que, por lo menos en esto que hemos de estar estudiando, que no es el propio hombre el que hace, el que pueda andar en los mandamientos de Dios, sino que es Dios quien produce, es Dios quien mueve el corazón para que la persona que ha creído en Dios pueda hacer o pueda andar en aquello que es conforme a la voluntad de Dios. No tiene que ver con esfuerzo humano, no es para que nosotros podamos decir es en base a las decisiones mías. Si bien es cierto que tenemos responsabilidad, pero hermanos, debemos de tomar en cuenta que es la gracia de Dios la que predomina en nuestro, o debe de actuar, o debe de hacer en nuestro actuar. Existen acciones, por ejemplo, que Ezequías tomó, pero todo esto es porque el Señor también movió su corazón. Nosotros pudiéramos aprender de esto que vamos a leer, como por ejemplo, el quitar algunas cosas que son estorbo y que no glorifican a Dios.
nosotros podemos aplicar también aquello. Por ejemplo, ¿qué tal si tú tienes la costumbre de andar diciendo mentiras blancas? O andar diciendo con facilidad alguna mentirita para poder cubrir tu pecado. Hermanos, lo que vamos a ver en esta oportunidad es que Ezequías tomó la determinación de quitar todo aquello que se identificara con el pecado. Son cosas que pudiéramos aprender. El ocultar determinado pecado en tu vida. Ezequiel, hermanos, no solamente dispuso él su vida, sino que invitó que el pueblo también respondiera de la misma manera. ¿Qué principios podemos aprender de lo que vamos a estar viendo? Como por ejemplo, hermanos, el no descuidar nuestra vida y nuestra relación con Dios. ¿Qué otro principio vamos a aprender acerca de obedecer a Dios en aquellas cosas que muchas veces quizás tú sabes que debes de obedecer, pero sin embargo muchas veces las queremos obviar? Ezequiel, hermanos, fue alguien confrontativo. Ezequías, él no permitió, hermanos, que el pecado estuviera en la casa de Dios ni en su pueblo. Otra cosa que podemos aprender y que vamos a estar estudiando es el hecho de centralizar y poner en primer lugar a Dios, tanto en su vida, pero también en su pueblo. Otras cosas que vamos a aprender es cómo es que, hermanos, Ezequías, siendo un hombre que había ocupado un lugar preeminente como el de ser rey, dispuso de todas aquellas cosas para restablecer la casa y también para restablecer el servicio al Señor. Así que en esta hora, hermanos, vamos a estar meditando sobre este texto. Nosotros necesitamos ser guiados por el Espíritu Santo para corregir. No sé si me están escuchando con claridad, hermano. Pero decimos, nosotros necesitamos tomar los buenos ejemplos. Nada menos que me estaba contando hoy Patita, ¿verdad? Cómo es que allá en Cuernavaca ha llegado a una escuela donde ya le empezaron a dar clase a Tiaguito de música. Pero me dice ella que conoció a una persona que estaba tocando de una manera muy preciosa y que canta muy bonito y que no dejó de serle de inspiración para ella. Y se ha empezado a reunir con el propósito de querer también ella edificarse. Qué bueno es cuando tú encuentras buenos modelos, ejemplos que te inspiran a poder ser mejor. Ezequías, hermano, fue una vida que encontró ejemplos, modelos en los cuales él se inspiró. Y por eso decimos, ya allí ya no depende de uno, sino de la provisión que Dios está dando para que tú puedas tomar y hacer cambios en tu vida. ¿Ves? En el libro de Efesios, capítulo 4, versículo 30, nos habla cómo somos llamados a andar en el camino de Dios. Somos llamados, hermanos, a no andar en aquello que es contrario a la voluntad de Dios, sino que nos invita a que quitemos, a que arranquemos, a que no le demos valor a aquello que realmente no glorifica al Señor. En Efesios 4:30 Pablo decía, no contristéis el ¿qué? Dice, el Espíritu Santo, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Pero vea lo que dice el versículo 31. Quítese de vosotros, ¿el qué? Toda amargura. Quítese de vosotros todo enojo, toda ira, toda gritería y maledicencia y toda malicia. Antes, ¿qué dice? Sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Entonces hay un actuar de decir, quítese, quítese de vosotros. Pero para eso no contristéis al Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que podáis quitar, arrancar, desalojar aquellas cosas que en realidad no glorifican al Señor.
Hablando del rey Ezequías, estamos hablando de los años 701 antes de nuestro Señor Jesucristo. Él fue el 13º rey de la nación de Judá. Recuérdese que para esta época ya la nación de Israel, en un todo que se conocía, se había dividido en dos partes, ¿verdad? Recordamos la época de Roboam y de Jeroboam, que se repartieron prácticamente las naciones. 12 tribus agarraron hacia el norte y solamente 2 tribus agarraron hacia el sur, que se conocieron como la tribu de Judá. Dentro de esto reinaron, de la tribu de Judá, reinaron más reyes buenos, regulares y pocos malos. De la tribu del norte sobresalieron más los reyes malos y uno que otro que salió algo bueno, pero fueron más malos los del norte que los del sur. Aquí estamos hablando de un rey, el rey Ezequías, 13º rey de la nación de Judá. Para esta época, la nación de Judá, bueno, la nación de Israel ya había sido llevada cautiva por los asirios. ¿Ve? O sea, ya había sido apresada, si usted me lo puede comprender. Hubieron algunos que se escaparon y que fueron exiliados en la tribu de Judá. Pero en esta época, en la época de Ezequías, todavía, hermanos, estaba la nación de los asirios. Siempre en toda época no ha dejado de existir un imperio, ¿verdad? Por ahí dicen que hoy no se sabe si es China, si es Rusia o los Yunai. Aunque unos dicen ya nosotros sabemos quién es. Pero en toda época, hermanos, lo que sí se nos enseña es que imperios se levantan, imperios que caen, ¿verdad? Un día fueron los asirios, otro día fueron los babilonios, otro fueron los persas, otro fueron los griegos, otra vez fueron los romanos, y así, hermanos. Pero imperios van, imperios vienen. Solamente hay un reino que permanece para siempre, y es el reino de nuestro Señor. Ahora, hermanos, ¿qué acciones vemos en la vida de Ezequías? Lo primero que me llamó la atención y lo puse en mis notas: hizo lo recto ante los ojos de Dios. Lo primero, dice aquí el versículo 2, cuando comenzó a reinar era de 25 años, era joven, y reinó en Jerusalén 29 años. Pero vea lo que dice el versículo 3. Hizo lo recto, ¿cómo, hermanos? Ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David, su padre. Pero alguien diría, pero ¿cómo es posible si no era, cómo es que David era su padre, si anteriormente estaba diciendo que había sido hijo de Acaz? Hermanos, aquí es donde aparece aquellas paternidades que uno las llega a considerar padre, en el sentido de ser alguien que lo guía a uno en sus enseñanzas y en su estilo de vida. Por ejemplo, se suele decir fulano de tal es mi padre espiritual. No sé si han oído ese término. Fulano de tal es mi padre. Entonces, ¿cómo es que es tu padre? Sí, él es mi padre espiritual porque él es como mi guía, él es como mi referente, él es como el que realmente me enseña a cómo caminar delante de Dios. No es mi papá natural de carne y sangre, pero lo adoptamos o lo recibimos como nuestro padre. Ezequías había tomado a David como referente, como un buen modelo, como alguien de inspiración, que lo podía llamar David su padre. Sin embargo, él era en realidad hijo de Acaz, un padre nada ejemplar. Aquí es donde yo le digo, hermanos, que muchas veces es un misterio tener buenos hijos o tener buenos padres. Déjeme de explicarle
o lo que yo estoy tratando de comunicar. Hermanos, hay veces que hay padres que son ejemplo, son modelo, y salen hijos rebeldes. ¿Están de acuerdo conmigo, hermanos? O sea, padres que le han sido ejemplo, padres que le han enseñado el camino correcto, y sin embargo le salen hijos totalmente opuestos y rebeldes. Y por el contrario, de repente, hermanos, aparece un padre nada ejemplar, malvado, como dice aquella ranchera, ¿cómo dice? Parrandero, jugador, ¿y qué más? Borracho, y todo, y de repente le sale un hijo ejemplar. Entonces uno dice, Señor, quiere decir de que aquí dependemos de tu pura, como decía mi esposa, misericordia. Porque hay padres ejemplares con hijos torcidos, y hay padres torcidos con hijos derechos. ¿Qué nos queda a nosotros los padres por nuestros hijos que estamos criando? Misericordia, Padre. Haz que mi hijo camine, haz que mi hijo te ame y camine por el camino correcto. Dice que hizo lo recto ante los ojos de Jehová, en contraparte con aquellos que hacen lo recto pero delante de los hombres. Porque hay vidas que hacen lo recto, se portan bien y son ejemplar donde están, pero en su casa son otra cosa. Y aquí, hermanos, Ezequías dice que hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Es algo que nosotros necesitamos pedirle la gracia al Señor. Señor, ayúdame, como decía el apóstol Pablo. Yo sé de que ustedes se comportan bien. Dice, les estaba enviando una carta, pero él esperaba que se portaran bien, aunque Pablo no estuviera allí, en su ausencia. ¿Eso qué quiere decir? Que tú te puedes portar en la iglesia muy lindo, muy precioso, muy preciosa, pero hermano, vivir como Judas, allá afuera, en la calle, abrazando el pecado, viviendo como los del mundo. Por eso es que aquí nos desafía, porque él hizo lo recto delante del Señor. Van a haber momentos donde nadie te mira, pero yo quiero decirte algo. Cuando tú estás actuando, Dios te está viendo. Él te está viendo exactamente lo que tú estás haciendo a escondidas. ¿Ves? Por eso admiramos y damos gracias a Dios, porque este rey dice que hacía las cosas rectas delante del Señor. Por otro lado, hermanos, nos habla de que él anduvo en los mandamientos que Moisés conocía. Eso quiere decir de que este rey no era un ignorante de la palabra de Dios, sino que conocía la palabra. Para que él anduviera en los mandamientos que el Señor le dio a Moisés, eso quiere decir de que Ezequías era un conocedor de las sagradas escrituras. Algo que también nos hace falta a todos nosotros, ser más estudiosos, ser más amadores de la palabra del Señor, ser vidas que apreciemos la palabra. Pero por otro lado, el versículo 3 nos dice que él anduvo conforme a las cosas que había hecho David su padre. ¿Qué quiere decir eso? Que Ezequías tomó de ejemplo la vida de David. Si bien es cierto, David hay cosas que no se las podemos celebrar, ¿verdad? Si examinamos toda su biografía, hay cosas que decimos, estas fueron pecaminosas. Pero ¿qué nos enseña la palabra de Dios? Escudriñalo todo, retén lo bueno y desecha lo malo. ¿Qué hizo también Ezequías? Corrigió malas costumbres. ¿Cuántos tenemos malas costumbres, hermano? Bueno, tenemos un desafío, hacer un examen introspectivo y decir qué cosas son negativas que yo hago, que yo pienso, que yo practico. Que la palabra que yo estoy oyendo esta mañana sea motivo para mí de decir, si otros con la ayuda de Dios tomaron determinaciones para corregir, que también tú me des la gracia, Señor, para corregir
lo deficiente o lo torcido. Vea lo que dice el versículo 4. Él quitó, dice, los lugares altos, quebró las imágenes y cortó los símbolos de acera e hizo pedazos la serpiente de bronce que se había construido. ¿Qué hizo? Corrigió el que se adoraran las imágenes. Aquí tenemos un ejemplo. Si tú eres un venerador de una imagen, ya aquí tienes un motivo para tú poderla quitar. Que no te dé miedo quitarla. Que no te cunde el pánico de decir, ay, ¿qué va a pasar si yo la quito? Esto viene desde mi tatarabuelito, bisabuelito y todos los abuelitos. ¿Qué va a pasar? Hermanos, Ezequías tuvo el valor de mandar a quitar todos los muñecos, todas las estatuas, todas las figuras, porque sabía que no era agradable a los ojos de Dios. E hizo pedazos la serpiente de bronce. Por ahí se nos acusa que nosotros decimos que estamos en contra de los ídolos y que Dios mandó a hacer ídolos, imágenes. Sí, hermanos, muchos nos dicen que nosotros debemos de aprender, porque en el Antiguo Testamento Dios mandó a que se hiciera la serpiente de bronce, ¿se recuerda? Sí. Y que entonces, hermanos, esa serpiente era que les recordaba que cuando pecaban estaban afectados de muerte. Pero era un símbolo y anunciaba a nuestro Señor Jesucristo. Porque Jesús dijo, así como la serpiente fue levantada en alto, dice, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Hermanos, la palabra del Señor aquí nos enseña de que a pesar de que Dios había dicho que se levantara la serpiente de bronce, también aquí nosotros vemos que ellos habían empezado a adorar de manera equivocada esta imagen, que por lo tanto, hermanos, el rey Ezequías mandó a destruirla, mandó a quitarla. Dice, porque entonces le quemaban incienso los hijos de Israel y le llamó Nehustán. Esto es imagen o cosa de bronce. Efectivamente, hermanos, Dios nos invita a que no adoremos ni veneremos imágenes. ¿Por qué? Porque Dios no tiene imagen de nada terrenal. Cuando la Biblia nos habla del ojo de Dios, la mano de Dios, hermanos, la boca de Dios, son aspectos figurativos para comunicarse Dios con nosotros, porque Dios no tiene figura, Él es espíritu. ¿Comprendemos eso? Así que cualquier imagen que nos hagamos de Él, hermanos, estamos humillando los atributos de Dios. Lo estamos minimizando. ¿Por qué? Porque Dios no tiene nada con qué compararse. Entonces, Ezequías eliminó todo obstáculo que evitara que Dios fuera también adorado. Dice la Escritura, quitó los lugares altos. ¿De qué nos habla de esto? Yo creo que aquí también el Señor puede enseñarnos, hermanos, que hay veces nosotros, si bien es cierto ya no tenemos algunos de nosotros ídolos, imágenes, el problema es cuando nosotros tenemos ídolos dentro de nuestro corazón. Y el principal ídolo podemos ser nosotros mismos, ¿verdad? Nos amamos tanto, nos queremos tanto, que no importa, hermanos, cuál sea la voluntad de Dios, con tal de complacernos a nosotros mismos. Cuando nosotros nos complacemos o hacemos nuestra voluntad por encima de la voluntad de Dios, ya desde ese punto de vista, hermanos, nosotros nos hemos convertido en ídolos. Por eso es que aquí tenemos una enseñanza para tomar en consideración. Si bien decimos, ya no tenemos imágenes, ídolos, pero tengamos mucho cuidado, porque puede que dentro de nosotros tengamos ídolos bien afincados que necesitan ser quitados o traerlos a los pies del Señor. Me recuerdo de un hermano, de un
pastor, que todavía estaba en el seminario. Él se jactaba de que había dejado ya aquella iglesia que usted ya sabe, tiene imágenes, tiene figuras. Y un día dice que el Señor le dijo a su corazón: quiero que regreses a la iglesia de donde tú estabas antes. A esa iglesia donde, ya les digo yo, tenía imágenes y cosas. Quiero que regreses, porque quiero darte una enseñanza. Y él, después de tantos años que había abandonado ese lugar, entra. Y cuando entró, comienza a ver todos los cuadros, comienza a ver todas las figuras, todas las imágenes. Y él decía en su corazón: gracias por haberme sacado de este lugar de idolatría, Señor. ¿Cuántos ídolos? Y él seguía caminando. Y en la medida que iba caminando, veía más figuras, veía más imágenes. Y él lo único que decía: ¡qué idólatras! ¡Qué idólatras! Y cuando llegó al altar mayor, vio la imagen de Jesucristo crucificado. Decía: pura idolatría. Pero más tardó él en decir eso. Le dijo: tú ya vistes a lo que tú le llamas idolatría, pero yo quiero decirte que tú y mi pueblo tienen otro tipo de ídolos, pero que están adentro de su corazón. Esos ídolos son necesarios ser también quitados. Así que, hermanos, muchas veces nosotros no nos damos cuenta que dentro de nosotros pueden haber ídolos, y el principal ídolo puede que seamos nosotros mismos, que necesitamos venir delante del Señor y decirle: Señor, quita este ídolo principal y sé tú mi rey, sé tú mi Señor, y entrónate en lugar que yo estoy ocupando. Por otro lado, hermanos, versículo 5 nos dice: en Jehová Dios de Israel puso ¿qué? Su esperanza. Puso su esperanza. Y dice la Escritura que ni después ni antes de él hubo otro como él entre todos, ¿qué dice? Los reyes de Judá. ¿Sabe qué vemos en Ezequías? Una vida que centralizó la vida de Dios en su reino, en su vida, y lo hizo también en su pueblo. Por supuesto, hermanos, nadie puede poner estas cosas si no es que cada quien las recibe de manera voluntaria. Porque cuando un rey impone cierta religión o ciertas leyes, puede que el pueblo las acate, pero que no exista una conversión genuina, porque fue algo que se le impuso. Pero si hablamos, hermano, del propio rey Ezequías, podríamos decir que fue una vida que quitó el pecado, fue una vida que centralizó, puso en preeminencia la vida de Dios y reconoció el valor de que Dios tenía tanto en su vida como en su pueblo. Lo segundo que yo quiero ver de Ezequías, aquí en el versículo 5 lo encontramos, y es que puso su fe y su confianza en Dios. Ezequías, quiero decirle que tenía un buen ejército. Tenía un buen ejército. O sea, tenía capacidad de guerra. Sin embargo, por supuesto, los asirios eran superiores. Pero su confianza, él aprendió a ponerla no en su ejército, sino a ponerla en el Señor. Muchas veces nosotros tenemos confianza en el dinero que pudiéramos tener, la profesión que pudiéramos nosotros haber obtenido, o en las influencias de las amistades que tenemos, y nosotros poder sentirnos cómodos y decir: bueno, si me falla esto, cuento con esto. Si me falla esto, sé que puedo apoyarme con esta persona. Y Ezequías tenía en qué confiar, hermanos. Pero ¿sabe qué es lo hermoso? Él decidió poner su confianza en el Señor. Y es lo que nosotros necesitamos, de decir: Señor, dame la gracia de no apoyarme
ni en el dinero que tengo en el banco, que no sea esa mi esperanza, que no pueda confiar en que yo tengo a mi papá, mi mamá, mi primo, mi cuñado, que yo tengo esta profesión y con esta profesión yo barro en cualquier lugar. Y decir, no, Señor, tú eres tan glorioso, tan grande, que todo lo que yo tengo, tú me lo puedes apachurrar en menos de un segundo. Mi profesión, solamente me mandas un derrame, un somenage, aparece un derrame en mi cerebro y ahí se acabó todo. Todos mis estudios, hermano. Yo me recuerdo la vez pasada, un muchacho que había estudiado en la mejor universidad de mi país. Y resulta que se había recién casado con otra muchachita y bueno, el asunto está así. Él era súper alto, era pero delgadísimo y alto, que nadie pensó que se iba a casar, que iba a encontrar una muchacha que le hiciera caso, porque era muy alto y bien delgado. Pero resulta que se encontró otra muchacha bien delgada y bien alta, casi de su estatura. Los dos habían salido profesionales. Y un día, hermanos, viniendo del trabajo a la casa, recién casados, unos maleantes lo asaltaron. Y él quiso, hermanos, pelear con ellos, retener la cartera. Y entonces, hermanos, lo que hizo un maleante fue apuñalearle. Hermano, acababa de graduarse de profesional. Y en un instante terminó todo. Y es que nuestra vida, en realidad, depende de nuestro Dios. Así que no vale la pena jactarse, ni decir yo tengo esto o yo voy a hacer esto. Hermano, mejor hagámosle caso como dijo Santiago. Si vas a hacer algo, mejor depende de Dios. Encomienda a Dios y di, si lo vamos a hacer, pero lo vamos a hacer si Dios lo permite. Lo vamos a hacer con la ayuda de Dios. Ezequías puso su confianza en el Señor. Y entonces, hermanos, dice la Escritura, puso en Él su esperanza. Poner en Dios la esperanza es una vida de tener comunión. Pero lo otro que vemos aquí en el versículo 6, cuando dice que Él tomó las decisiones en su corazón y la decisión fue el no apartarse del Señor. Porque siguió a Jehová, dice el versículo 6. ¿Y qué más, hermano? Y no se apartó de Él. Esa es la palabra para ti en esta mañana. Tú puedes estar en la iglesia, pero no estar siguiendo al Señor. Tú puedes, hermano, tener cantidad de libros de teología, pero no estar siguiendo al Señor. Tú puedes cantar las mejores alabanzas. Tú puedes hacer muchas cosas religiosas, pero no estar siguiendo al Señor. Y la palabra para ti en esta mañana es: sé un seguidor genuino, sé un seguidor cercano del Señor. Ezequías tuvo este don, tuvo esta gracia de Dios. Y dice también la Escritura, guardó los mandamientos, versículo 6, porque siguió a Jehová y no se apartó de Él. ¿Qué hizo en contra de no seguirlo? Sino que guardó el ¿qué dice? Los mandamientos que Jehová había prescrito. ¿Cómo va tu lectura de la Biblia? ¿Cómo va la lectura de la palabra del Señor? Algunos hermanos la han abandonado. Y tú cuando comienzas a abandonar la palabra de Dios, lo que sigue es que abandonas la oración. Y si abandonas la lectura, abandonas el estudio de la palabra y abandonas tu comunión con Dios, tu vida está abierta al pecado. Tu vida está, como dijéramos, hermanos, el maligno te ha puesto en el blanco y él lo que va a poner es la tentación para que caigas. La palabra no te sostiene, tu vida de oración no te sostiene y no puedes resistir al pecado. No puedes anular el pecado, no puedes corregir el pecado. ¿Por qué? Porque has decidido abandonar aquello que nos invita a conocer para apartarnos del camino equivocado. Dice que guardó los mandamientos, los guardó, como dijimos anteriormente, si los guardó es porque los conocía.
Y si los conocía, era porque conocía la palabra de Dios. De más está decirles esto que voy a decir, porque algunos de ustedes lo saben. Y es que toda persona que llegaba a ser rey de Israel tenía por obligación escribir el libro de la ley. Él tenía que escribirla. Es decir, que tenía que hacer una copia y ésta la guardaba para él. Obviamente que Ezequías ha de haber hecho esto, pero hermanos, alguien puede copiar y dejar a un lado, pero alguien puede copiar y tomarla para provecho. Lo otro, hermanos, que quisiera ver así rápidamente con usted, es que la vida de él, siendo rey, tenía recursos que podríamos decir eran personales, recursos que también eran de lo que era la nación de Judá. Pero lo que hizo Ezequías fue tomar de sus recursos y de los recursos de la nación para la restauración del templo y para restaurar la adoración a Dios. Y cuánto no quisiera tener más tiempo para hablarles de eso, pero ya me tomaré los días de Semana Santa para ampliarles, hermanos, el gran valor que tiene cuando se restaura la adoración y el servicio a nuestro Señor conforme a la palabra de Dios. Entonces, aquí en Segunda de Crónicas, que es un pasaje con, ¿cómo se le diría? Paralelo a lo que es Reyes, capítulo 29. Una de las cosas que hizo Ezequías fue ponerle interés a la casa de Dios. Ponerle interés a la casa de Dios. Él había visto que la casa de Dios estaba descuidada, abandonada. A pesar de que habían servidores, que el pueblo existía, que creía en Dios, pero la casa del Señor había sido, hermanos, abandonada. Dice aquí, para ir más brevemente, en el versículo 3, en el primer año de su reinado, en el mes primero, abrió, ¿qué dice? Las puertas de la casa de Jehová. ¿Y qué hizo? Las reparó. ¿Qué más hizo? Versículo 4. Hizo venir a los sacerdotes, a los levitas, y los reunió en la plaza oriental y les dijo: óiganme, levitas. Fíjense, hermanos, porque cualquiera diría: este es un servidor, pónganlo a servir. Párate ahí. ¿Vas a servirle al Señor? Necesitas santificarte. No es porque tú puedes hacer algo y ya con eso en automático tú te pones a hacerlo. Espérate, párate ahí. Al Dios al que le vas a servir es un Dios santo. Por lo tanto, santifícate. Óiganme, levitas, santificaos ahora y santificad la casa de Jehová, el Dios de vuestros padres, y saquen del santuario. Así que Ezequías tenía aprecio por Dios. Pero ¿esto de dónde vino? Vino, hermanos, del mismo espíritu que había en David. O sea, no era algo de él. No sé si me está comprendiendo. Es algo que se recibe de Dios, hermano. Porque alguien dice: tú sé como Ezequías, tú sé como David. Espérate, ¿qué había en David? En David estaba el espíritu de Jehová. Por lo tanto, hermanos, Ezequías sabía y fue edificado con la manera como David amaba y servía al Señor, que entonces hubo eso mismo en él, que cuando vio la casa abandonada dijo: restáurenla. Levitas, ustedes son servidores de Dios, pero parece que ustedes han andado mal. Santifíquense, porque la casa de Jehová también es santa. ¿Qué otra cosa hizo Ezequías? Ezequías puso interés en cómo habrían de servir los sacerdotes. Hermanos, muchas veces se comete el error en la iglesia
y para que los miembros no se vayan, los ponen a servir, para que se miren ocupados y que no se vayan. Esa no es la fórmula para poner a alguien como para servir. Uno cuestiona, pregunta y dice, bueno, ¿qué has estado haciendo? ¿Por dónde has andado? Hay otros que dan testimonio de esto, y cuando hay alguien que dice, damos testimonio, entonces dice, pues adelante. Mientras eso, hermanos, se espera conocer cuál ha sido su andar. Y si su andar no ha sido rectamente, a menos de que esa vida se arrepienta y pueda santificarse, se le estará dando nuevamente oportunidad para que pueda servirle al Señor, que es santo. En Ezequías, no hay libro de Ezequías, pero algunos de ustedes ya lo van a empezar a buscar. Aquí, hermanos, en Crónicas, en versículos 5 al 17, dice, estos reunieron a sus hermanos, ¿y qué hicieron? Se santificaron. Estamos, segunda de Crónicas 29. Estos reunieron a sus hermanos, los levitas, se santificaron. ¿Y qué hicieron? Y entraron conforme al mandamiento del rey y las palabras de Jehová. ¿Para qué, hermanos? Para limpiar la casa de Jehová. Versículo 16. Y entrando los sacerdotes dentro de la casa de Jehová para limpiarla, sacaron toda la inmundicia que hallaron en el templo de Jehová, al atrio de la casa de Jehová, y de allí los levitas la llevaron fuera al torrente de Cedrón. Limpiaron, quitaron todo lo inmundo. Eso era lo que había en el corazón de Ezequías. Pureza. ¿Qué más hizo Ezequías? Ezequías restauró la alabanza. Segunda de Crónicas, capítulo 29, versículo 30 y 31. Entonces el rey Ezequías y los príncipes dijeron a los levitas que alabasen a Jehová con las palabras que estaban de moda en aquel entonces. Que alabasen a Jehová con las palabras de David y de Asaf. O sea, hermanos, que este Ezequías no iba a traer cualquier alabanza. No iba a traer un rock cristiano. No iba a traer música pop cristiana. Iba a traer alabanza conforme a las palabras, a los salmos, a las escrituras, al sentir que había en David y en Asaf. Esto casi no sucede en las iglesias, hermano. Si la canción se oye bonita y a la gente le gusta, hay que ponerla más. ¿Por qué? Porque a la gente le gustó y porque se oye bonita. No examinan, no revisan, o piensan que no vale la pena hacerlo. Un cantante muy conocido aquí en México, por cierto, mexicano, que canta canciones hermosas, pero una que otra mero desviada. Hoy sabe qué es lo que está diciendo, y me da mucha pena lo que él está diciendo, que en realidad la música y las canciones no tienen que ver con precisamente para alabar a Dios, sino que tiene que ver para que uno la disfrute. ¿Comprende, hermano? Entonces digo yo, y bueno, y esa persona no solamente es músico, comparte la palabra y ha tomado el puesto como de pastor. Entonces digo yo, lo que él entiende es lo que le está enseñando a la iglesia. Y si él está mal, hermano, entonces la enseñanza también está mal y la iglesia está siendo mal conducida.
Dice que no, que la música no precisamente tiene que ser para Dios. Que a Dios le sobran buenos músicos, dice. Que la letra y la música se ha hecho para que uno la disfrute. Entonces, hermano, ¿qué hizo? ¿A dónde está Romanos capítulo 11, versículo 36? ¿Dónde está esa escritura para su vida? Porque de Él, por Él y para Él son ¿qué? Todas las cosas. Entre ellas la adoración y la alabanza. Ezequías restauró la alabanza. Entonces el rey Ezequías y los príncipes dijeron a los levitas que alabasen a Jehová con las palabras de David y de Asaf, vidente. Y ellos alabaron con gran alegría y se inclinaron y adoraron. Respondiendo Ezequías dijo: vosotros os habéis consagrado ahora a Jehová. Acercaos pues y presentad sacrificios y alabanza en la casa de Jehová. Y la multitud presentó sacrificios y alabanzas, y todos los generosos de corazón trajeron holocaustos. Eso hizo Ezequías. ¿Sabe por qué lo hizo? Porque el afecto, su centralidad no era gobernar, no era reinar. No, hermanos, la centralidad de Ezequías llegó a ser Dios mismo. Su interés era Dios. La razón de su reino era existir para Dios. Y esto es lo que había en él. Y entonces el Señor le mostró algo hermoso. Regresemos a Segunda de Reyes, capítulo 18, versículo 7. Dice la Escritura: y Jehová estaba con él. Y Jehová estaba con él. Y a donde quiera que salía, prosperaba. ¿Por qué, hermanos? Porque puso a Dios en preeminencia. Nosotros tenemos que luchar contra nuestros ídolos, contra el amor a nosotros mismos. Por tener tanto amor a nosotros mismos es que no prosperamos, hermanos. No avanzamos. Porque queremos que primero nosotros, mi problema, mi situación. Ezequías, por encima de todo eso, puso al Señor. Ahora la pregunta es: ¿qué habrá sucedido con Ezequías que se convirtió de esa manera a Dios? Quiero recordarles quién era el papá carnal de Ezequías. Acaz. ¿Sabe por qué él se convirtió a Dios? Él habría visto el mal ejemplo de su padre. Y dijo: con este no está Dios. Y así fue, hermanos. Dios nunca estuvo con Acaz, porque Acaz fue un idólatra, amador del pecado. Y quizás este hijo, por pura misericordia de Dios, dispuso y dijo: yo no quiero ser como mi padre. ¿Cómo era Acaz? Segunda de Reyes, capítulo 16, versículo 2. ¿Cómo era Acaz? Cuando comenzó a reinar Acaz era de 20 años y reinó en Jerusalén 16 años. ¿Qué sucedía con Acaz? Dice que esa vida no anduvo en lo recto. Hermanos amados, no podemos engañarnos. Si tú no caminas en el camino justo y recto delante del Señor, ¿tú esperas de que nos va a ir bien, hermanos? Pablo a los Gálatas les dijo: no os engañéis, porque el que siembra para la carne, de la carne segará corrupción. Está claro, hermanos, que si nosotros le damos libertad al pecado,
el mundo nos va a comer. Satanás va a utilizar eso y nos va a destruir. ¿Qué sucedió con Acaz? Dice que no hizo lo recto ante los ojos de Jehová su Dios, como David su padre. Antes anduvo en el camino de los reyes de Israel. Yo ya les dije al principio que la mayoría de los reyes de Israel eran malos y malísimos. Anduvo en el camino de los reyes y dice, y aún hizo pasar por fuego a su hijo, según las prácticas abominables de las naciones que Jehová echó de delante de los hijos de Israel. Asimismo sacrificó y quemó incienso en los lugares altos y sobre los collados y debajo de todo árbol frondoso. Hermanos, Acaz decidió participar del pecado, de la carne. Es más, cuando él tuvo problemas, dificultades, en lugar de apoyarse en Dios, en lugar de buscar a Dios de todo su corazón, la Escritura nos dice que se apoyó en el rey de Asiria, en Tiglat-Pileser, que más adelante fue su destrucción. Entonces, ¿qué podríamos decir? Que Ezequías ha de haber visto la ira de Dios sobre su padre Acaz. Y Dios le dio un corazón de sabiduría para decir, yo no quiero andar por ese camino. La bendición de Dios no estuvo sobre mi padre. ¿Por qué? Porque anduvo en desobediencia, anduvo alejado de los caminos de Dios, no tomó en cuenta a Dios. Cuando tuvo problemas y dificultades, en lugar de apoyarse en Dios, se apoyó en brazos de carne y de sangre. Ezequías podría decir, no quiero caminar por ese mismo camino. Qué hermoso sería que tú digas, yo quiero caminar por el camino recto. Quiero caminar por los mandamientos del Señor. Estoy finalizando. Ezequías había reconocido la ira de Dios sobre el pecado, pero él decidió hacer un pacto con Dios para quitar la ira de Dios. Y esto tiene aplicación. ¿Cómo quitar la ira de Dios? Cuando tú haces un pacto. ¿Pero pacto de qué? Pacto de fe con aquel que pagó tu pecado en la cruz del Calvario. Jesús llegó a decir, tomad y comed. Este es mi cuerpo que por vosotros será partido. También tomando la copa dijo, tomad y bebed, porque esta es mi sangre, sangre del nuevo pacto. El creyente necesita conocer a Cristo y todas las bendiciones que emanan de su sacrificio para poderlos aplicar a su vida y poder caminar en el camino de la rectitud, habiendo sido justificado, redimido, santificado, pero habiendo experimentado el arrepentimiento y puesto la fe en nuestro Señor Jesucristo. Yo estoy terminando, hermanos. Dice la Escritura, Segunda de Reyes 18, versículo 5. En Jehová Dios de Israel puso su esperanza. Ni después ni antes de él hubo otro como él entre todos los reyes de Judá. ¿Por qué? Dice, porque siguió a Jehová y no se apartó de él, sino que guardó los mandamientos que Jehová prescribió. Pongámonos de pie, por favor. Dios es el mismo de ayer, hermanos. El Dios que vemos de Ezequías es el mismo Dios que tenemos hoy en día. No es distinto, es el mismo. Lo único que ahora Dios nos ha dado a su Hijo Jesucristo, el camino de gracia
pero Dios es el mismo. En el libro de Hebreos nos habla de buscar a Dios. El apóstol Pablo, hablando de buscar a Dios, que éste puede ser, dice, encontrado, hallado. Mis hermanos, el mismo Dios y el mismo Espíritu que estuvo en David, que estuvo en Ezequías, es el mismo Espíritu también que está en nuestros corazones. ¿Qué necesitamos? Volvernos al Señor y decirle: examina dentro de mí, Señor, si hay camino que no es correcto. Examina si dentro de mí qué tipo de ídolos tú pudieras encontrar, y que yo te los pueda traer y pueda, Señor, pedirte la gracia para ser quitados, puesto bajo las plantas de tus pies, para que tú te enseñorees sobre esos ídolos. Que nadie ocupe el lugar que solamente a ti te pertenece. Padre, en el nombre de Jesús, hemos recibido tu palabra en esta mañana. Hemos recibido tu palabra y la hemos oído. No la hemos oído como algo, como una historia que sucedió al pueblo de Israel, sino que hemos oído tu palabra, Señor, palabra que ha sido revelada y nos muestra la manera como tú actuaste a favor de aquel hombre llamado Ezequiel y a favor de un pueblo, de una nación que atendió tu palabra. Este rey, Señor, un día fue amenazado, Padre, por el rey de Asiria, pero no puso su confianza en su ejército, sino que invocó tu nombre. Invocó tu nombre, Señor, reconociendo que tú eres el Dios del cielo, de la tierra, el que creó todo cuanto existe. Y ante las amenazas, puso su fe y su confianza en ti, Señor. Y aún el día en cuanto su salud fue amenazada, Señor, y sus días le fueron contados, pidió misericordia, y la misericordia le fue dada por ti, Señor. De la misma manera, en esta hora, te pedimos que nos des de ese mismo espíritu que hubo en David, que hubo en Ezequías, Señor, que también puede estar en nosotros. Que podamos quitar los lugares altos, que podamos quitar los símbolos, que podamos quitar los ídolos, que podamos quitar todo aquello que no te glorifica, Señor. Y que nos convirtamos, que nos volvamos a ti de todo nuestro corazón. Que nos arrepintamos de nuestros pecados, Señor, para hacer lo recto. Que retiremos de nosotros toda falsa apariencia de piedad, Señor. Que no finjamos una fe, que no tengamos fe fingida, sino una fe genuina, una fe verdadera. Que dejemos de practicar una religiosidad que es costumbrista, una fe que no tiene amor, una fe que no tiene espíritu. No, Señor, vuélvenos a ti y nos volveremos. Sánanos y seremos sanos. Sálvanos y seremos salvos. Pero conviértenos a ti, no de apariencia, sino de todo corazón. Danos ese espíritu de arrepentimiento, de pena, de vergüenza, y haznos volver en amor, porque sabemos que en ti siempre encontraremos el perdón de nuestras faltas. Tú eres el que endereza nuestros pasos. Señor, ayúdanos y danos de tu gracia. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. En el libro de las Lamentaciones,
El profeta escribió y dijo: escudriñemos nuestros caminos y volvamos a Jehová. Examinémonos, o más bien digámosle al Señor: examíname, Señor, y haz que mi corazón verdaderamente se convierta a ti.